Estamos con visitas. Hoy feriado, la invitamos a Anaí para charlar de algo muy especial y bueno, el otro día por mensaje me decía, yo prefiero ir a la radio. Está aquí Anaí Aguirre. Hola Anaí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Gracias. Anaí es consteladora familiar, vamos a hablar de un taller que se va a dar próximamente en Lumina. Pero bueno, bienvenida y gracias por haber llegado hasta aquí, que Sí. no muchos suben. Se animan primero y tampoco llegan. Pero... ¿Cómo está el camino? Estaba bueno. Bueno, gracias por ponerle onda, Anaí. Bueno, ¿por qué la invitamos a Anaí? Contanos un poco de tu historia primero. Sos consteladora familiar, que ya hemos hablado de las constelaciones aquí, de los talleres que se hacen en Lumina. Pero contanos un poquito de vos. Bueno, yo soy Anaí Aguirre, hija de don Humberto y de doña Isabel. Me casé a los 16 años, 17 años, tuve 9 hijos y un montón de cuestiones familiares. Hoy en día tengo mis hijos todos independientes, tengo 58 años, todos mis hijos son independientes, emprendedores, gente sana, gracias a Dios, y sumamente creativa. En el año 2014-2015 conozco a Bert Hellinger en Brasil y conozco las constelaciones familiares. Fue maravillosa mi llegada a Bert Hellinger porque fue como un regalo del Islam. A mí me estaba haciendo el Ramadán en el Centro Islámico de Bahía, en Salvador, en Brasil, y yo quería conocer a Bert Hellinger, pero era muy caro. Entonces yo le escribí a Bert Hellinger, escribí a la escuela, escribí a todos lados para pedir que me hicieran una beca, una media beca, era carísimo. Y tanto insistí que al final Bert Hellinger me contestó que nadie tenía que hacerse cargo de lo mío. Y yo lo detesté. O sea, como que te lo iba a cobrar igual, que no había forma de darte una beca. Exactamente, pero yo hice todo el ayuno de Ramadán, estuve los últimos 10 días en la mezquita y al final del Ramadán se entrega una sadaqa, ¿no? Que es un aporte que todos los musulmanes hacemos a fin de Ramadán. Y el sheikh me llama y me da un sobre con un dinero. Y cuando yo salgo a la calle, miro el sobre y era justo la plata que yo necesitaba para poder viajar de Salvador a San Pablo y poder hacer... O sea, el resto de... Nadie se hizo cargo de lo mío. Yo hice con lo que tenía a la mano, sin ninguna intención, solamente puse la intención de llegar y bueno, viste cómo se mueven estas cosas, llegué. Y ahí lo conocí a Bert Hellinger. Pude hacer 3 módulos con ellos, con Bert y con Sophie, y en uno de esos módulos lo conozco a Sami Storch. Cuando conozco a Sami Storch, le entregan en ese evento un premio del gobierno de Brasil por haber resuelto el 98% de los casos sin llevarlos a juicio. Él es un juez de familia que atiende en la segunda vara de Itabuna, en el norte de Brasil, en el nordeste de Brasil. Estamos hablando con Anaí de esta propuesta de hacer constelaciones familiares para resolver algunos conflictos cuando ya se judicializan, cuando ya son más graves. Exactamente. Y esta es la capacitación que recibiste de Sami Storch. De Sami. Un entrenamiento avanzado, tengo una certificación en entrenamiento avanzado en resolución de conflictos. ¿Y la propuesta es traerla aquí, Anaí? Y la propuesta es, en el año, creo que 2016, 2017, estuve a punto de traerlo a Sami Storch acá, estaba prácticamente todo. Después no coincidían los vuelos, el tiempo que él tardaba y el tiempo que él podía estar acá con su trabajo. Pero está abierta la posibilidad. ¿Cómo se trabaja en Brasil? ¿Cómo se trabaja en Brasil? En Brasil, con mucho respeto, con mucho cuidado, se va ofreciendo esto de manera voluntaria a quienes quieran participar. Sami, por ejemplo, en Itabuna, una vez al mes o una vez cada 2 meses, invita a todas las personas que tienen sus casos, sus cuestiones de divorcios, de tenencias, de alimentos, ¿no?
Antes de llegar al juicio, sería en la etapa de que se está investigando. Exactamente. Ajá. Entonces él lleva a las personas a descubrir lo esencial, a ver lo esencial. Porque muchas veces, cuando hay estos conflictos, sobre todo, mi trabajo es a servicio de los niños. Uh-huh. Porque muchas veces no sabemos el daño que hacemos a las criaturas cuando no entendemos que ellos vienen de dos y que tanto su mamá como su papá son igualmente importantes y esenciales. Ahora, la forma, la responsabilidad legal, la responsabilidad civil, nada tiene que ver con el alma de la criatura, que necesita de los dos. Pero esto, una cosa es decirlo y otra cosa es poner un representante en una constelación, poner un representante para la madre, uno para el padre y uno para el niño, y ver cómo ese niño se siente. Y que ese niño pueda expresar, los padres puedan ver la postura corporal que toma el niño mediante cuando están estos tire y aflojes, y cuando no se conserva lo esencial, que es que los padres son padres para siempre, y que el regalo más grande que nos pueden hacer es la vida, aunque solo hayan podido hacer eso, aunque solo hayan podido pasar. En Brasil se usa también la figura de la mediación, digamos, y también, es en este proceso donde se involucran. Bueno, sí. Aquí también se hace mucho mediación y se intenta evitar llegar a juicios. Sería en esa instancia que se podría aplicar. Sí, y también se puede hacer de manera independiente y personal, no necesariamente tiene que ser en el ámbito judicial. Se puede hacer de manera particular para resolver un problema judicial, porque lo que te lleva es a comprender la esencia del conflicto, es de dónde viene el conflicto. Cuando vos podés comprender, cuando vos podés ver realmente qué es lo esencial que está pasando con respecto a esa propiedad. Sí, a esa te escucho, claro, te escucho y digo, a veces los conflictos entre los papás que ponen a sus hijos como rehenes y bueno, con todo lo que eso implica, es difícil hasta sentarlos en una misma audiencia, claro, en una misma mesa para que se sienten a discutir. Y no hay forma de... En este caso no es necesario. Por eso cuando vos planteas lo de voluntario, digo, en algunos casos me parece sumamente difícil que sea voluntario. Uh-huh. Bueno, pero en ese caso... ¿Y siempre... no lo recomienda el juez? Bueno, en Brasil lo recomienda, o sea, en Brasil lo ofrece el juez. Uh-huh. Y por eso hay un 80%, o sea, esto está estadísticamente estudiado allá, ¿no? El 80% de los casos cuando una de las personas constela y el 98% cuando constelan los dos. Uh-huh. O sea, con que una de las personas tenga la voluntad de hacer el trabajo, ya es el 80% de probabilidades, ¿no?, de que haya una comprensión mayor, una mejoría uh-huh. en la cuestión, ¿no es cierto? ¿Se usa en otras partes del mundo, además de Brasil? Sí, en muchas partes del mundo. O sea, Sami Storch es el pionero, fue el primero, porque él era simplemente un abogado cuando lo conoció a Bert Hellinger. Cuando conoció esta técnica, la llevó a su trabajo. Aplicando esto en su trabajo fue que fue nombrado juez. Y cuando fue nombrado juez y fue premiado fue que yo lo conocí. Y después fui a Itabuna y estuve participando en el salón de jury, en el salón de juicios, es donde él pone un piso de goma, ¿no?, y arma un campo y trabaja con las personas, y es realmente increíble los resultados. O sea, una imagen que tengo de Sami Storch es cuando íbamos saliendo de este taller que él dio ahí en Itabuna, lo para en la puerta el ordenanza, ¿no?, un señor que estaba con un trapo de piso y el balde y el secador, y lo para a Sami en la puerta del jury y le da un abrazo y le dice: gracias, porque a mí me hace mucho bien lo que usted hace. Usted es una persona muy sabia y hace mucho bien con lo que hace. Y la humildad con la que este juez abrazó a esta persona, yo dije, yo quiero esto en mi país.
yo tengo que llevar esto a mi país, porque realmente es triste ver cómo la justicia, con todo respeto y con todo amor lo digo, pero muchas veces la justicia aboga para sí misma y se vive del conflicto y no de la solución. Claro, pensaba en la violencia de género también, ¿no? Y todos tenemos la fuerza, todas tenemos la fuerza, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la fuerza para poder decir no te atrevas? ¿Es una cuestión de que nos juntemos 500 mujeres en contra de los hombres? ¿Qué es lo que me está faltando a mí para decir no te atrevas? Y con mi sola presencia no permitirlo. Yo he sido una mujer que he estado en un hogar de refugio. O sea, a mí no me la contaron. Yo salí de ahí por las mías, ¿no? Y hubo gente excelente dentro de la justicia que me ayudó muchísimo. Pero a mí conocer a Sami realmente me solucionó cosas y pude comprender un hombre que hacía 20 años que a mí no me hablaba, no me podía hablar. De repente, después de trabajar con Sami, me dijo, feliz día de la madre, estás con toda tu cría. Fue fantástico. O sea, recibir un mensaje de ese hombre, y yo no había hecho nada más que este ejercicio que hice en San Pablo con Sami Storch. O sea, esas cosas existen. Seguimos charlando con Anaí Aguirre, consteladora familiar. Muy interesante lo que hablábamos también en el corte de la experiencia que se vive, por ejemplo, en Brasil, que se usa también en hospitales, decías recién. En hospitales, en el Hospital de la Candela, en San Salvador de Bahía, en Salvador de Bahía, en el tercer piso, ahí hay todo un piso de un hospital común, así como el que tenemos acá, pero el tercer piso está todo dedicado a terapias complementarias, se llama. Y se hace una vez por semana, también se hacen constelaciones familiares que son gratuitas para las personas que quieran trabajar sus temas. Bien, enfermedades sobre todo. Anaí, vamos a hablar un poquito del taller que se va a hacer en julio, allí en Lumina. ¿El tema va a ser este? El tema es exactamente este. O sea, la invitación... Constelaciones familiares aplicadas a la resolución de conflictos, específicamente. Para invitar, no sé, se me ocurre a funcionarios judiciales, a psicólogos que trabajen en la justicia, abogados, jueces, fiscales, para poder ir implementándolo de a poquito en la medida de lo posible. Es simplemente una humilde invitación a una nueva mirada. No pasa nada si nos paramos en otro lugar y miramos desde otro ángulo. Eso es lo que nos falta, otra mirada. Hoy te escuchaba hablar, ¿participan también de este tipo de constelaciones los chicos? ¿Los menores? ¿Se hace? No. Los trabajos se hacen, los menores no constelan. Ajá. Los hijos no constelan. Se ponen representantes. Bien. En el caso de ser necesario. Los que tienen que trabajar son los padres. Porque los problemas son de los padres. Es como muchísimas veces los chicos van a terapia, van a hacer un montón de cosas y esperamos que el chico resuelva el problema cuando en realidad el chico está manifestando una cuestión que es de los padres y que los padres piensan que la cuestión está en el hijo y la cuestión está en uno, la llave la tiene uno para poder ver de dónde viene eso que mi hijo está representando, eso con lo cual está implicado, ¿no? ¿Qué pasa? Puede ser un problema de aprendizaje, un problema de salud. En las escuelas. También se aplica también se aplica las constelaciones familiares a la pedagogía. Hay una rama, así como se aplica a la salud, a las enfermedades, a la justicia, también se aplica en las cuestiones de aprendizaje. Hay un libro muy hermoso que se llama Eres uno de nosotros, que está escrito por una maestra alemana que fue discípula de Bert Hellinger, y ella sí lo trabajaba con niños, pero no así como nosotros lo trabajamos en los talleres o en las consultas particulares, sino, por ejemplo, estaba el chico resolviendo un problema que no podía, ¿no? Una cuestión, ponele, de aritmética, y entonces le preguntaba, ¿y vos de tu familia, quién crees que sería capaz de resolver este problema?
Ponele, ¿tu abuelo? Sí, mi abuelo sabía mucho de matemáticas. Bueno, imagínate, vamos a poner esta silla acá y vamos a imaginar que tu abuelo está sentado atrás tuyo. A ver, intenta de nuevo. Y con la fuerza del abuelo se podía. O sea, es una forma sutil, muy sutil, de llevar a la práctica esto de entender que la fuerza viene de atrás y que la vida mira hacia adelante. Contanos cómo va a ser este taller en Lumina. ¿Qué día? El taller va a ser el 9 de julio a partir de las 15 horas. En mis talleres trabajan todas las personas, siempre. En mis talleres yo explico todos los movimientos, o sea, no es que yo solamente los entiendo y los interpreto y los hago, sino que cuando las personas se van de mis talleres, tienen como una mirada, un entendimiento ya de cómo es que funciona, si se para atrás, si mira para el piso, si se balancea. O sea, yo explico. Mis talleres son didácticos, son talleres didácticos, no solamente para resolver el problema de la persona, sino para que también la persona sepa ubicarse en la vida, con respecto a la jerarquía, con respecto a los órdenes de la ayuda, con respecto a cómo se mueven las fuerzas del amor. Eso es algo que tendría que ser conocimiento de todos, al alcance de todos, no solamente del constelador, porque no es tan complicado. ¿Hay un cupo limitado de cantidad de personas? No. El espacio es grande. El espacio es grande, hay que reservar lugar, eso sí. Hay que reservar lugar, sí. ¿A tu teléfono particular o al de Lumina? A Lumina. Bueno, el 9 de julio entonces a las 3 de la tarde. Te agradecemos mucho por haber venido. A ustedes. Seguiremos hablando seguramente en otra oportunidad. Sí, yo creo que amerita esta nueva mirada y realmente muchas gracias. Yo creo en el poder de las cosas que vibran, ¿no? Y para mí es importante estar acá, mirando el bolsón desde acá y diciendo, qué sé yo, si alguien como yo, con todas las que he pasado, puedo ver hoy a mi familia tan magníficamente bien, a mis hijos, a mis 15 nietos, escuela de gimnasia, escuela de esto, escuela del otro, todo bien, negocios, todo bien. Y se puede. Si yo pude, se puede. Gracias. Bueno, gracias por el mensaje. Anaí Aguirre, entonces, consteladora familiar, va a estar brindando este taller el 9 de julio a las 3 de la tarde en Lumina.